tardes, somos estudiantes de segundo semestre de Psicología. Mi nombre es Andrea Estefanía Cifuentes Escobar y mi compañero Milton Andrés Londoño Aguirre. Les vamos a presentar la cápsula científica sobre la corteza cerebral y las partes del cerebro. La corteza cerebral o corte cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Dicho de otra forma, constituye la región más superior del cerebro. Esta estructura cerebral alcanza su máximo desarrollo de los primates, se encuentra menos desarrollada en los otros animales y se relaciona con el desarrollo de las actividades cognitivas e intelectuales como complejas. La corteza cerebral resulta un área cerebral básica para el funcionamiento de los seres humanos. En esta región se desempeñan funciones como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio o la decisión. Anatómicamente consta de una serie de capas delgadas constituidas por sustancia gris, las cuales se encuentran por encima de una amplia colección de vías de sustancia blanca. El corte cerebral adopta una forma circunvolucionada, por lo que si se extendiese presentaría una masa muy extensa. Concretamente, las investigaciones apuntan que la superficie total de la corteza cerebral podría constar de unos 2.500 centímetros cuadrados. Asimismo, esta grande masa del cerebro se caracteriza por contener un enorme número de neuronas en su interior. De forma general, se postula que en la corteza cerebral que presencian unos 10.000 millones de neuronas, las cuales realizarían unos 50 trillones de sinapsis. A continuación, se explican las principales características de la corteza cerebral, se especifican sus capas, sus neuronas y su organización funcional, y se revisan las funciones que se llevan a cabo a esta región del cerebro. Capas de la corteza cerebral. La principal característica de la corteza cerebral es que está constituida por diferentes capas de sustancia gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. Además, las capas de la corteza cerebral se caracterizan por no solo estar definidas desde un punto de vista estructural, sino también desde una perspectiva filogenética. Es decir, cada una de las capas de la corteza cerebral corresponde a un momento evolutivo diferente en el inicio de la especie humana. El cerebro está menos desarrollado y la corteza presenta menos capas. A través de la evolución de la especie, estas capas han ido incrementando, hecho que se relaciona con el aumento de capacidades cognitivas e intelectuales de los seres humanos con el paso del tiempo. Capa molecular. La capa molecular, también conocida como capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral y, por lo tanto, la de más nueva aparición. Consta de una red densa de fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencialmente. Estas fibras derivan de dendritas de células piramidales y de fusiformes, los axones de las células estrelladas y de Marinkinoti. En la capa molecular también se pueden encontrar fibras aferentes que se originan en el tálamo de asociación y comisurales, al ser la región más superficial del córtex. En la capa molecular se establecen una gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. Capa granular externa. La capa granular externa es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de las células de la capa granular externa terminan en la capa molecular y los axones entran hacia capas más profundas de la corteza cerebral. Por este motivo, la capa granular externa se encuentra interconectada con las diferentes regiones del córtex. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa, tal y como su propio nombre indica, está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas de las neuronas de la capa piramidal pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de proyección, asociación o comisurales hasta la sustancia blanca situada entre las capas de la corteza cerebral. Capa granular interna. La capa granular interna está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Baillarder. Capa ganglionar. La capa ganglionar o capa piramidal interna contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contiene un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Baillarder. Capa multiforme. Finalmente, la capa multiforme, también conocida como capa de células polimórficas,
contiene básicamente células fusiformes, asimismo contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular ovoide. Muchas de las fibras nerviosas de la capa multiforme entran a la sustancia blanca y subyacente y conecta la capa de las regiones intermedias. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es el órgano más importante de nuestro organismo, ya que se encarga de regular y hacer funcionar todo nuestro cuerpo. Está formado por miles de células nerviosas encargadas de responder a diferentes estímulos del exterior de nuestro propio organismo. Las más conocidas son las neuronas, encargadas de recibir estos estímulos. Esto lo hacen mediante la médula espinal y el sistema nervioso. Además, para ponerlo en funcionamiento no hay que hacer ningún esfuerzo consciente, es prácticamente automático. Solo son voluntarios aquellos movimientos que desean realizar conscientemente, como mover el brazo. Es un órgano muy susceptible, por lo que está bien protegido por el cráneo. Suele pesar unos 1,36 kilogramos, solo un 2% del total de nuestro peso, y a pesar de ser tan pequeño, consume un 20% de la energía que producimos. Nuestro cerebro es similar al resto de los animales. Hay mamíferos con un cerebro más grande, como el de la ballena, pero si se mide por coeficiente, el nuestro está más expandido, lo que nos permite razonar mejor. Partes del cerebro y sus funciones. El sistema nervioso y el cerebro son estructuras muy complejas, y a día de hoy no hemos llegado a comprender sus funciones ni sus partes del todo. Por esta razón cuesta comprender enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, ya que se sigue sin saber qué causa estos problemas internos en nuestro cerebro. Aquí explicaremos de forma sencilla sus partes y qué función cumplen dentro de esta compleja estructura. Hay que saber que al final su funcionamiento es mucho más complejo. El cerebro se compone a simple vista de 3 partes bien diferenciadas, que explicaremos a continuación. Tallo encefálico. Se encuentra en la base del cerebro y controla el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión y la presión arterial. Es decir, controla todas las funciones vitales. Conecta con el resto del cuerpo mediante la médula ósea y se compone de otras 3 partes: bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Mesencéfalo. Conduce los impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el tallo encefálico y los sensitivos desde la médula espinal hasta el tálamo. Bulbo raquídeo. Transmite impulsos desde la médula espinal al encéfalo, además de regular ciertas funciones cardíacas y respiratorias. Cerebelo. Es el encargado de mantener el equilibrio y también se encarga de coordinar los movimientos. Cerebro. Se relaciona con los sentidos, las emociones, los recuerdos y las reacciones. Además, otra de sus funciones cerebrales es mandar una respuesta a los estímulos que recibe del exterior y de nuestro propio organismo. Si se estudia el cerebro en profundidad, podemos encontrar otras estructuras imprescindibles del cerebro que se encargan de funciones vitales, pero también de otras más ambiguas y abstractas, como la memoria. El sistema límbico procesa las emociones que se relacionan con la memoria, la atención, los instintos sexuales, las emociones, la personalidad, la conducta. Dentro de las partes del cerebro también encontramos que el sistema límbico posee otras 3 partes bien diferenciadas. Amígdala, que es la encargada de controlar y procesar nuestras reacciones emocionales. Hipotálamo, regula el equilibrio interno como el hambre, el humor, la temperatura o la sed. Hipocampo, convierte la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Funciones del cerebro. Además de mantener vivo al organismo y hacer que interactúe con su entorno, podemos dividir las funciones de este órgano en varios tipos bien diferenciados.
No hay que olvidar que todas estas funciones se realizan en diferentes partes del cerebro. Aunque relacionadas entre sí, si no existe esta correlación, nuestro organismo no funcionará correctamente. Funciones sensitivas. Relacionadas con la recepción de datos, los estímulos se captan mediante diversos receptores que el cerebro recibe mediante señales energéticas. Funciones motoras. Controla los movimientos del cuerpo, tanto los voluntarios como los involuntarios. Funciones integradoras. Las partes del cerebro también se relacionan con las actividades mentales, integrando mente y cuerpo. Funciones cognitivas. Se relaciona también con la unión entre el cuerpo y la mente. Los expertos suelen basarse en esta función para explicar que la mente es algo material, que también se daña si nuestro cuerpo no funciona correctamente. Funciones del lenguaje. Gracias al cerebro podemos comunicarnos y entendernos entre nosotros. Funciones del metabolismo. El cerebro consume una gran parte de la energía que producimos, 10 veces más de lo que debería consumir en proporción a su tamaño. Por eso es imprescindible una buena actividad cerebral para que el metabolismo funcione correctamente. Tipos de neuronas. Según la transmisión del impulso nervioso. Según esta clasificación, existen dos tipos de neuronas. Neurona presignática. Como ya se ha dicho, la unión entre dos neuronas es la sinapsis. Pues bien, la neurona presignática es la que contiene el neurotransmisor y lo libera al espacio sináptico para que se pase a otra neurona. Neurona postsináptica es la unión sináptica. Esta es la neurona que recibe el neurotransmisor. Según su función, las neuronas pueden tener funciones diferentes dentro de nuestro sistema nervioso central. Por eso se clasifican de esta manera. Neuronas sensoriales. Envían información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Por ejemplo, si alguien pone un trozo de hielo en tu mano, las neuronas sensoriales envían el mensaje de tu mano a su sistema nervioso central, que interpreta que el hielo es frío. Neuronas motoras. Este tipo de neuronas envían información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos. Motoneuronas somáticas para efectuar movimiento o al músculo liso o ganglios del sistema nervioso central. Motoneuronas viscerales. Interneuronas. Una interneurona, también conocida como neurona integradora o de asociación, conecta con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Se encarga de realizar funciones más complejas y actúa en los actos de reflejo, según la dirección del impulso nervioso. En función de la dirección del impulso nervioso, las neuronas pueden ser de dos tipos. Neuronas aferentes. Este tipo de neuronas son las neuronas sensoriales. Reciben este nombre porque transportan el impulso nervioso desde los receptores a órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Neuronas eferentes. Estas son las neuronas motoras. Se llaman neuronas eferentes porque transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o las glándulas. Según el tipo de sinapsis. Según el tipo de sinapsis podemos encontrar dos tipos de neuronas: las neuronas excitatorias y las inhibitorias. Alrededor del 80% de las neuronas son excitatorias. La mayoría de las neuronas tienen miles de sinapsis sobre su membrana y cientos de ellas están activas simultáneamente. El que una sinapsis sea excitatoria o inhibitoria depende del tipo o tipos de iones que se canalizan en los flujos postsinápticos, que a su vez dependen del tipo de receptor y neurotransmisor que interviene en la sinapsis. Neuronas excitatorias son aquellas en que el resultado de la sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Neuronas
inhibitorias son aquellas en las que el resultado de esta sinapsis provocan una respuesta inhibitoria, es decir, que reduce la posibilidad de producir un potencial de acción. Neuronas moduladoras. Algunos neurotransmisores pueden desempeñar un papel en la transmisión sináptica, diferente al excitatorio e inhibitorio, pues no generan una señal transmisora, sino que la regulan. Estos neurotransmisores se conocen como neuromoduladores y su función consiste en modular la respuesta de la célula a un neurotransmisor.